Hace pocos meses volví a jugar Fire Emblem Three Houses en mi Nintendo Switch, una saga que solo conozco por ese juego, y por alguna razón no pude dejar de pensar en la forma en que el título representa la guerra, específicamente en cómo la romantiza, enfatizando cosas como el valor y el heroísmo. Y al mismo tiempo, dadas sus similitudes, empecé a recordar a Valkyria Chronicles, uno de los juegos que más recuerdo de mi vieja PlayStation 3, pero que precisamente hace lo contrario, criticando la guerra de una forma mucho más clara. Por esto, aprovechando que quiero usar este nuevo estudio para hacer más videos estilo podcast este 2025 y probar este formato donde me concentro más en aspectos concretos de la trama de distintos juegos en vez del análisis general que normalmente hago, hoy planeo hablarles sobre la forma en que estos dos juegos representan la guerra, para comparar la visión romantizada que nos ofrece una contra la versión más crítica que nos ofrece la otra, y cómo solo unas pequeñas diferencias pueden llevarnos en una u otra dirección. Antes de comenzar, si eres creador de contenido y vives en Los Ángeles, California, déjame recomendarte Purple Studios. A tan solo 10 minutos de los estudios Warner en Burbank, es el lugar perfecto para grabar sin distracciones. Cuentan con luces, fondos, todo lo que necesitas para que tus videos de YouTube, podcast, Instagram o TikTok queden como deben ser. Si buscas un espacio que te inspire y te dé la libertad total para crear, este es para ti. Checa el link en la descripción y reserva tu hora. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es la romantización de la guerra? En términos simples, es cuando esta es presentada de forma idealizada, glorificada o minimizando sus horrores para así resaltar valores más positivos, como el heroísmo, el valor o la camaradería, o la lucha por una noble causa, en un proceso que tiende a suavizar o directamente ignorar las terribles consecuencias de cualquier conflicto bélico, como la pérdida de vidas, la destrucción y el sufrimiento. Normalmente la romantización de la guerra se enfoca en historias de valentía y sacrificio, para así exaltar el heroísmo por encima de las tragedias colectivas. Se presenta al enemigo como un mal absoluto, deshumanizándolo para así justificar la violencia en su contra. Se presenta la guerra como una lucha justa y necesaria, glorificando la causa para así exaltar el nacionalismo. Se disminuye u omite la destrucción y el dolor para así minimizar el sufrimiento. Y visualmente se usa una estética que presenta la guerra como algo épico e impresionante. En su peor forma, romantizar la guerra puede ser usada como mera herramienta de propaganda para exaltar el nacionalismo y convencer a la población de ir a la guerra, pensando que será algo glorioso, valiente y sin dificultades, tal como sucedió al inicio de la Primera Guerra Mundial, donde millones de personas apoyaron con entusiasmo la guerra, y en casos menos extremos, puede ser usado como una simple forma de entretenimiento que haga más atractivo una trama bélica de cara al público general, y como forma de exaltar valores positivos, valor, perseverancia o sacrificio, por ejemplo. Y ejemplos de romantización de la guerra hay de sobra, siendo los más evidentes películas como Rambo First Blood Part 2 de 1985, Top Gun de 1986 y su secuela de 2022, o incluso películas de superhéroes como Captain America The First Avenger de 2011 o Man of Steel de 2013, por solo mencionar unos pocos ejemplos. Y en videojuegos es mucho más evidente esta glorificación de la guerra, con juegos como Medal of Honor, Battlefield o el más importante de todos, Call of Duty, por solo mencionar las sagas más conocidas. Pero a pesar de que puede ser usado como forma de propaganda y para desensibilizar a la población sobre los horrores de los conflictos bélicos, solo hay que ver lo que pasa en Rusia en este momento, en este video no tocaremos el impacto geopolítico de la romantización, solo nos centraremos en cómo se representa la guerra en el entretenimiento. Y en este sentido,
es importante recordar que una buena trama generalmente no es un absoluto, ya que películas como Pearl Harbor de 2001, que resalta el valor de los soldados estadounidenses ante el ataque sorpresa del Imperio del Japón, muestra el horror que ocasionó dicho ataque, mientras que películas como 1917 de 2019, que representa el horror de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, nos muestra el valor y sacrificio de un soldado para cumplir su misión de entregar un mensaje. Una buena trama no cae en absolutos, ya que solo romantizar la guerra nos daría pura y simple propaganda, y solo criticarla puede dar una trama demasiado cruda para ser atractiva para el público general. Más bien lo que se busca es una mezcla entre elementos que romantizan la guerra con aquellos que la critican. Por ejemplo, mostrando el horror de la guerra para resaltar el valor de quienes la viven. Por esto, más que un absoluto, lo que tenemos son historias con tendencias hacia la romantización o la crítica, pero sin renunciar del todo a su contraparte, para así resaltar más o menos los temas que los creativos de turno deseen narrarnos. Por esto es que cuando hace poco volví a jugar Fire Emblem Three Houses y Valkyria Chronicles, pensé bastante en este tema, ya que los dos títulos son juegos muy similares, pero que difieren sutilmente en cómo nos representan la guerra. No en vano, ambos son juegos de rol japoneses que nos narran sus tramas mediante elementos propios de las novelas visuales, que tienen una jugabilidad basada en la estrategia por turnos y que se centran en grandes conflictos bélicos que asolan sus mundos. Si solo nos centramos en su historia, ya que en su jugabilidad las diferencias son más que evidentes, lo que separa a ambos juegos es la forma en que representan la guerra, ya que Fire Emblem Three Houses tiende a romantizarla, mientras que Valkyria Chronicles tiende a criticarla. En el caso de Three Houses, el juego se ambienta en un continente dividido en tres grandes naciones: el Imperio de Adrestian, el Sagrado Reino de Fergus y la Alianza de Leicester, teniendo en el medio un territorio neutral controlado por la Iglesia de Seiros. En un inicio, el juego nos muestra cómo la Iglesia logra mantener la paz entre los reinos, reuniendo a los jóvenes, incluyendo a los herederos al trono de cada nación, en una academia donde vivirán y estudiarán juntos, cada uno organizado en casas, que representan a las tres naciones del juego, debiendo nosotros como jugadores elegir una de estas y actuar como profesor de estos estudiantes, creando lazos de amistad y hermandad que te permitan conectar con los personajes. Pero tras esta fachada hay tensiones, no solo entre las tres naciones, sino entre las distintas casas nobles, cada una con sus propios intereses, y la Iglesia, que no deja de ser un ente que mantiene el control sobre el continente y que tras sucesos de mitad del juego llevarán a una guerra abierta que nos forzará a elegir un bando, debiendo enfrentar a quienes hasta entonces eran amigos. El juego tiene el potencial de ser una especie de Juego de Tronos, donde cada bando solo tiene una visión diferente, no solo del mundo, sino sobre la corrupción de la Iglesia de Seiros o el choque entre tradición y modernidad. Esto llevará a cada personaje a tener su propia visión del bien y el mal, haciéndonos difícil elegir a qué bando apoyar, transmitiendo a la perfección la tragedia de la guerra, donde los amigos de hoy se convierten en los enemigos de mañana, haciendo muy dolorosos los combates, donde debes luchar hasta el final con personajes que varias docenas de horas antes tomabas el té para fortalecer su amistad contigo. Lo malo es que este potencial se diluye, ya que el juego se centra tanto en mostrarnos el honor, el deber y la redención en las tramas individuales de cada personaje, y la camaradería y el fin justifica los medios de la trama general, que no solo no se siente que se enfoque bien en la tragedia de tener a antiguos compañeros ahora enfrentados en una guerra, sino que su mundo se siente directamente poco verosímil, ya que todo termina siendo bastante
idealista para los personajes que tú termines apoyando. Y esto último se ve reforzado por los clichés típicos del anime, como personajes arquetípicos, la chica tímida, la tsundere, el chico genio, etc. Que la mitad de la trama transcurra en una escuela o que en la segunda mitad el personaje tenga un trauma que desbloquee nuevos niveles de poder, a lo que se añade otros clichés como el personaje mudo típico del videojuego o el viaje del héroe tan gastado a estas alturas del siglo XXI. Por el otro lado, tenemos a Valkyria Chronicles, un juego que se ubica en Galia, un país que se encuentra en medio de dos potencias en guerra, el Imperio y la Federación, debiendo defender a Galia de la invasión imperial, al tiempo que descubrimos los secretos sobre las Valquirias, una antigua raza con poderes que podrían cambiar por completo el curso de la guerra. En principio, Valkyria Chronicles nos aleja mucho de la romantización de la guerra de Three Houses, ya que nos muestra el valor y resistencia de un grupo de soldados que sacrifican todo para defender heroicamente su patria de la invasión del enemigo extranjero, y tampoco se aleja de las convenciones típicas del anime. Pero a diferencia de Three Houses, Valkyria Chronicles sí nos presenta las terribles consecuencias de la guerra, desde la destrucción que ésta genera, el ataque a civiles inocentes o la pérdida de vida de los soldados que te rodean, al tiempo que hace una crítica nada sutil a la militarización, el imperialismo, el intervencionismo y el elitismo, e incluso nos recuerda que no todos en Galia son unos héroes, que hay quien solo busca la gloria y el poder, y que no todos en el imperio son conquistadores, sino que hay quien lucha solo por defender a su país. Y esta crítica a la guerra se ve reforzada con un mundo que se siente más verosímil que Three Houses, aunque para eso hicieron algo de trampa, ya que a diferencia del juego de Nintendo, que fuera de inspirarse en las monarquías europeas, creó su mundo desde cero, Valkyria Chronicles es básicamente la Segunda Guerra Mundial, pero de fantasía. El imperio es una mezcla entre Alemania y la Unión Soviética. La Federación se inspira en potencias aliadas como Estados Unidos y el Reino Unido. Y Galia es una combinación entre Francia y Bélgica, y hasta los Darksens, un pueblo discriminado en el juego por supuestamente haber acabado con las Valquirias, son una referencia nada sutil a lo que sufrió el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Esto no solo permite tener un mundo más creíble que el de Three Houses, sino uno que puede ir directo al grano, ya que cualquiera que conozca la Segunda Guerra Mundial entiende todo de inmediato, permitiendo al juego centrarse en lo que realmente importa, asumiendo que el jugador informado llenará los huecos. Pero así como sucedía con Three Houses, la historia no es un absoluto, ya que ésta sigue romantizando la guerra, ya que, pese a excepciones, los imperiales son claramente los malos y Galia los buenos, y nuestros protagonistas son los héroes que luchan con valor por una causa noble. Lo que sucede es que nunca pierde el foco en recordarnos que, pese a lo épico que se vea todo, la guerra tiene consecuencias. Y creo que esto es lo que más me gustó de volver a visitar Three Houses y Valkyria Chronicles, que no tienen grandes diferencias en su representación de la guerra, solo una sutil diferencia de en qué se enfoca cada una. Ambas historias nos muestran el valor, el heroísmo y el sacrificio, así como el terrible costo y pérdidas de la guerra, solo que cada una decide a qué lado le da más importancia. Personalmente, creo que Valkyria Chronicles nos ofrece un mejor resultado, ya que tiene un equilibrio mejor entre la romantización de la guerra y la crítica a esta, mientras que Three Houses termina romantizando tanto la guerra que se pierde la verosimilitud, más cuando casi todos los personajes terminan siendo buenos en alguna forma y llevan a que la trama se sienta que le falta potencial para hacer despegar su mundo. Pero fuera de esta apreciación personal, no pretendo decir que uno sea bueno y el otro malo, ya que ambos son buenos juegos
con tramas que representan bien lo que pretenden. La tragedia de una guerra que vuelve a los amigos de ayer en los enemigos a destruir de hoy, y el heroísmo y sacrificio que hay que tener para defender tu patria. No puedo acabar este video sin desearles a todos ustedes un feliz año nuevo. Originalmente lo iba a estrenar la semana pasada, pero entre la actualidad de Venezuela, mi país de origen, y la actual crisis que se vive aquí en Los Ángeles, no estuve con el humor o la concentración para hacer este video. Como les mencioné al principio del video, espero hacer más como este en 2025, donde espero tener un contacto un poquito más cercano con ustedes para hacer videos de opiniones o análisis de películas y series, especialmente esto último para pelear menos con el copyright de YouTube. Pero pueden estar tranquilos que los análisis de videojuegos seguirán siendo como hasta ahora, siendo el próximo planeado el de Black Myth Wukong, aunque antes de eso saldrá mi video analizando la última serie de Star Wars, Skeleton Crew. Sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que visites mi canal donde analizo juegos, películas y series, así como a dejar tu comentario, ya que me gustaría mucho saber tu opinión de este tema. Agradeciendo todo tu apoyo, te deseo un buen día. Hasta pronto.